Vamos a leer desde el versículo 16, Éxodo 19, 16. Éxodo 19, 16. Amén. Y tenemos otros pasajes ahí que son servirán de base, como en el caso de Mateo 24, y así como segunda de Pedro 3, 8 al 13 y Santiago 5, 8, pero vamos a leer en Hechos 19, 16. Como amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice las Sagradas Escrituras: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Padre, gracias te damos. Te honramos, te bendecimos. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por tu amor, por tu presencia manifiesta en medio de tu pueblo. Oh Dios, gracias, oh Dios, porque cuando tú visitas tu pueblo hay señales, hay prodigios, hay cosas sobrenaturales, y en medio de ellas no podemos quedarnos igual. Cuando tú manifiestas tu presencia en tu pueblo, Padre, todo tiene que cambiar. Por eso en esta mañana tú nos has visitado y ha habido esta manifestación de tu presencia. Algunos expectantes, algunos se asombran más, oh Padre Celestial. Es lo normal, porque ante tu presencia tiembla la tierra. En esta mañana presentamos cada una de nuestras vidas y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos bendiga, nos fortalezca, Padre, para seguir adelante en esta gracia en la cual estamos firmes. Que tú nos ayude a entender, Padre, cada señal, cada llamado que tú nos haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy quiero predicar con el tema: cuando Dios llama la atención, ¿qué hacer? Es un tema: cuando Dios llama la atención, ¿qué hacer? Es el tema para esta mañana y tiene como propósito, a través de este mensaje queremos resaltar las diferentes maneras como Dios habla, como Dios llama la atención, y también resaltar que nosotros como seres humanos debemos tomar como señal cuando Dios llama la atención, debemos responder a ese llamado, responder. De alguna manera Dios nos habla, pero muchas veces no entendemos cómo Dios nos habla. A veces Dios permite pausas en nuestras vidas, pero también permite profundas inquietudes en nuestras vidas para sacarnos del ruido diario. A veces Dios permite silencios en nuestras vidas para sacarnos del ruido, del murmullo, de la distracción de la calle. Dios permite todo eso. Dios a veces permite situaciones, a veces de dolor, para llamar nuestra atención. Dios a veces permite momentos donde nosotros nos sintamos que estamos solos para Dios manifestar su presencia. Hay muchas formas de Dios llamar nuestra atención. Cuando Dios llama la atención, ¿qué hacer? A través de la palabra del Señor podemos encontrar muchos escenarios, muchos momentos donde Dios se hizo escuchar.
Eso sería un tema para otro mensaje. Cuando Dios se hace escuchar, escríbemelo por ahí, por favor. Así que Dios me da los temas a mí. Cuando Dios se hace escuchar. Hay momentos donde Dios se hace escuchar. Gloria a Dios. Pero hay momentos donde Él hace silencio. El doctor Dawson, o no es el doctor Dawson, es el Rick Warren en Una vida con propósito, que tiene en su libro, ese libro famosísimo, tiene un capítulo que se llama a sí mismo, Cuando Dios hace silencio. El doctor Dawson tiene uno, cuando lo que Dios hace en su libro, en ese libro él tiene un capítulo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay momentos donde Dios hace para llamar la atención, pero hay momentos donde Él hace un aparente silencio. Lo importante es que en cada uno de esos momentos, de una u otra manera, Él está llamando la atención. Vivimos ocupados, hermanos, vivimos llenos de un mundo atosigado que lleva un corre-corre, un mundo que va muy rápido. Muchas veces el ser humano se acostumbra tanto al ruido que no permite percibir la voz de Dios. Y muchas veces estamos tan enfocados en nuestras propias cosas que no entendemos cuando Dios nos está llamando la atención. Muchas veces estamos tan ocupados en nuestros proyectos, estamos tan entretenidos en nuestras cosas, estamos tan distraídos, tan extasiados en nuestras propias actividades que no percibimos que Dios nos está llamando la atención. Y es necesario, amados hermanos, que en medio del ruido podamos escuchar el sonido, el llamado, la alerta de Dios. Que aún en medio del silencio podamos escuchar la atención que Dios nos está llamando. Dios sabe hablar en ruido, pero sabe hablar en silencio. Dios sabe hablar hasta sin abrir su boca. Dios sabe hablar de muchas maneras. Lo importante sería que nosotros entendamos, aprendamos a entender cuando Dios llama nuestra atención y también entendamos cómo responder ante tal llamado de atención de Dios. Oh, gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Es importante que entendamos que aunque los métodos de Dios a veces parezcan inusuales, Él nos está diciendo: detente, mírame, escúchame. Hay momentos donde parece que lo que Dios hace no tiene sentido, pero Él de alguna manera nos está llamando la atención. Por ejemplo, aquí donde leemos en el libro de Éxodo capítulo 19, Dios habló a Moisés. Ya el pueblo había salido, 3 meses hacía que el pueblo había salido de Egipto, habían atravesado el mar y se habían introducido en el vasto desierto del Sinaí. Y 3 meses después el Señor le dice a Moisés: reúneme al pueblo, que me voy a manifestar al pueblo. Me voy. Primero le dice: santifícame al pueblo. Y en el capítulo 19 encontramos ese llamado de Moisés al pueblo a la santificación. Pero Dios también llama a Moisés a subir al monte. Llama a Moisés a subir al monte. Mientras el pueblo estaba esperando, Moisés está en el monte. Y aquí en el versículo 16 encontramos: aconteció que 3 días después, cuando vino la mañana, 3 días después de Dios convocar al pueblo al monte, al pie del monte, el pueblo fue y esperaba abajo en el monte, mas Moisés subió a las alturas. Y dice que 3 días después, cuando vino la mañana, dice la palabra, vinieron truenos, relámpagos y espesa nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba llamando la atención del pueblo. Estaba llamando la atención del pueblo y lo hizo a la manera que nuestros sentimientos están acostumbrados, porque nuestros sentimientos están acostumbrados a atender cuando hay un ruido grande, a atender cuando hay algo grande, a atender cuando hay una señal grande que nos invita a poner la mirada. Y por eso los expertos en mercadotecnia y en publicidad y en venta y esas cosas, sabiendo la psicología del consumidor, hacen eso, le ponen una gran valla con muchas luces para que la gente se detenga en la calle y vea los anuncios.
porque así quieren llamar la atención nuestra para vendernos algo. Entonces Dios fue el primero que, sabiendo la psicología nuestra, usó el sonido, usó bulla, usó estruendo, usó relámpago. Yo tan solo me imagino ese evento, ese momento glorioso, cuando el pueblo, estando en el pie del monte, y cuando Dios se manifiesta, comienza a darse todas estas señales, estos señales portentosas en los cielos, en los aires, relámpago de diferente manera, trueno. Óigame, eso es terrible. Eso fue terrible. Tan solo cuando hoy ocurre un rayo, ocurre un trueno, nosotros nos ponemos en atención. Imagínense ese evento, ese escenario donde no nos dice la Biblia el tiempo que duró, pero me imagino que fue prolongado el momento, fue grande, fue extenso el momento, cuando Dios comenzó a llamar la atención del pueblo, enviando muchos rayos, centellas, sonido, bocina, y después un fuego. Gloria sea al Señor. Que el monte no pudo resistirlo. El monte comenzó a humear. El monte comenzó a temblar. Aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Si en ese momento los elementos, los mecanismos de medir los sismos estuvieran vigentes, me imagino que hubiese registrado un movimiento tal vez de 15 puntos en la escala de Richter, que jamás en la tierra ha habido eso. Jamás en la tierra ha habido un movimiento, un sacudimiento tan grande como el que pasó en el Sinaí. Gloria sea al Señor, al punto que el monte comenzó a botar humo como si se estuviera quemando. Tan solo porque Dios había descendido un momento. Oh, gloria sea al Señor. Y déjeme andar con cuidado aquí para no llamar su atención. Aleluya. Tan solo porque Dios descendió un momento en el monte, allí comenzaron a ocurrir todas esas señales. Dios estaba llamando la atención del pueblo. Aleluya. Otro momento importante, podemos ver diferente manera en la palabra como Dios llama la atención. Por ejemplo, hay un llamado en medio de la rutina, en medio del día a día. Dios quiere llamar nuestra atención. A veces estamos tan ocupados, estamos tan saturados de actividades, de compromisos, de trabajo, de estudio. Estamos tan saturados de cosas que hacer, y aún en medio de esos quehaceres, Dios quiere llamar nuestra atención. Como ejemplo tenemos a Moisés, el mismo Moisés, que estando muy ocupado pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, él estaba haciendo un trabajo pastoral en medio de allá del desierto de Madián. Moisés estaba en sus actividades diarias, en su cotidianidad, y Dios entra en nuestras rutinas diarias. Dios puede entrar allí donde tú estás trabajando en tu oficina, allí donde tú estás cocinando en la cocina, allí donde tú estás fregando, estás lavando, allí donde tú estés frente a una computadora, allí donde tú estés en cualquier actividad. Dios puede entrar para llamar tu atención. Oh, gloria sea el Señor. En medio de la rutina Dios entra. Moisés estaba pastoreando las ovejas, y en medio de esa rutina laboral, el día a día, no sabemos qué día fue, si lunes, martes, no sabemos qué día fue. Lo cierto es que él estaba pastoreando. Dice la palabra que él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. En medio de que estaba en medio de una actividad normal, de una actividad cotidiana, y en medio de esa actividad cotidiana se metió Dios para llamar su atención. Aleluya. Una zarza que comienza a arder y no se consume. Una zarza prendida en fuego. Moisés la ve y dice: wow, pero qué extraño es esto. Dios estaba llamando la atención de Moisés. Por eso dice la Biblia que Moisés dijo: wow, iré yo y veré tan grande visión. Aleluya. Y cuando Moisés va llegando al monte, que ve esa zarza, Dios: ¡hey, Moisés, detente! Y me imagino a Dios, no está en detalle en la Biblia, pero yo, para hacerlo más dramático: Moisés, lo he hecho para llamar tu atención. Así que te he jalado a través de esta zarza
para llamar tu atención y tú fuiste obediente, entendiste el llamado. Cuando Dios llama la atención, ¿qué hacer? Y Moisés acudió, y allí en medio de ese encuentro, de esa cita divina y humana, Dios habla a Moisés y le encomienda la tarea más grande que Moisés dirigió en su vida, que fue ir al faraón y todo el proceso de liberar al pueblo de Israel. Dios llama desde la continuidad, Dios llama en medio de la rutina diaria, Dios llama en medio de un ambiente normal. Hay gente que cree que para que Dios lo llame, ellos tienen que estar 5 días en el monte, tienen que estar 5 días metidos en ayuno y oración. Dios lo puede hacer ahí, pero también lo puede hacer cuando tú estás comiendo en medio de la mesa. Dios te puede hablar. Lo importante es estar atento cuando Dios está llamando nuestra atención. Aleluya. Y a Dios le encanta llamar la atención. Otro evento importante es que Dios puede llamar a cualquier hora del día. En la mañana, te puede llamar al mediodía, te puede llamar en la noche, te puede llamar en la madrugada. Para Dios no hay un momento específico. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a escuchar cuando Él nos está invitando, cuando Él está llamando nuestra atención. Un ejemplo es Samuel, 1 Samuel 3:9 al 10. Samuel era un muchachito que vivía en el templo. Recuerden la historia de Samuel y Ana. Él vivía en el templo y allí en medio de las actividades normales del templo, pero de noche, o sea, Samuel estaba durmiendo. En ese momento no había actividades en el templo, todo el mundo estaba durmiendo. Samuel estaba durmiendo en medio de la noche. Dios habló y llamó su atención. Dios lo despertó. ¿Alguna vez te ha despertado Dios en la mañana? Ahora, ¿qué hacemos cuando Él nos despierta? A veces Dios nos despierta en la mañana y lo que hacemos es que nos acurrucamos bien, nos tiramos la corcha, si no la tenemos encima, si hace frío nos acomodamos y seguimos roncando. Aleluya. Cuando Dios te llama en la mañana es porque Él quiere que tú escuches su voz, que Él te está invitando a que hables con Él porque Él quiere comunicarte algo. En la mañana Dios es experto comunicando cosas en la mañana. A veces cuando Dios me llama en la mañana y yo me despierto, tenga por seguro que algo lindo Él me va a decir. A Samuel algo pasó en su vida. Él estaba durmiendo y en medio del sueño Dios llamó su atención varias veces. Y en el verso 9 y 10 dice: y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate. Óyeme, Elí mandó a Samuel a hacer lo que nosotros hacemos cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos llama, nos acostamos, nos arropamos. Dios llamó a Samuel y Elí le dice: ve y acuéstate. Y si Él te vuelve a llamar, entonces tú respondes. Y así Dios lo hizo. Samuel se acostó y si Él te llama, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Qué hacer cuando Dios nos llama? Habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Qué hacer cuando Dios llama a nuestra atención? Acudimos a su llamado como lo hizo Moisés. Otra forma de Dios llamar la atención, y es la tercera, es Dios llama a través de corrección y quebrantos. La que menos nos gusta, pero Dios llama a través del quebranto. Algunos han llegado a la fe del Señor por medio de dolor. Hay gente que Dios le ha dado muchas oportunidades, le ha hablado a través de diferentes medios, de profetas, le ha hablado a través, a ellos mismos Dios le ha hablado. Ellos escuchan una palabra y dicen: wow, Dios me habló, pero no hace nada. Dios me está hablando, pero no hace nada. Entonces, en medio de esas múltiples llamadas de atención que Dios hace, fíjese qué pasa, que Dios da mucho. Es que Dios es experto. Dios da diferentes avisos. El primer aviso: Dios se manifiesta en gloria y en poder, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Se manifiesta, pero a veces no entendemos. Y luego nos llama personalmente, pero a veces no entendemos. Y luego nos manda un profeta, pero a veces no entendemos. Y entonces dijo: pero yo lo he llamado de 5 maneras.
Le he llamado la atención de miles de formas y no me entiende. Entonces viene Dios con esta tercera manera, a través de la corrección y del quebranto. Que a ninguno de nosotros nos pase que Dios nos llame por medio del quebranto. En Oseas capítulo 5, versículo 15, dice la palabra: iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En angustia. Hay gente que han tenido que entender el llamado de Dios en medio de angustia. En el Salmo 107, versículo 19, la palabra de Dios dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. No hay que esperar en estar en medio de una angustia para entender que Dios está llamando nuestra atención. No hay que esperar estar en medio de un quebranto para entender que Dios nos está llamando. No hay que esperar tener la soga al cuello para entender que Dios hace tiempo nos está hablando. No hay que tener una crisis matrimonial, familiar, para entender que Dios nos está llamando, porque desde hace mucho Él te está diciendo: estoy tocando tu corazón, te estoy hablando, entiéndeme, escúchame. Abre tu corazón y escúchame. Dios llama la atención. En medio de la angustia, en medio del dolor, mucha gente ha tenido que estar en un hospital con las cuatro gomas para arriba, con el motor fundido, con el diferencial dañado, seco. Han tenido que estar ahí como un carro de concho cuando uno lo lleva al mecánico. O sea, hay cosas terribles llevar un carro de concho al mecánico, porque ahí todo está dañado. Los carros de concho, lo único bueno que tienen es el chofer y cuidado. O el guía. Amados hermanos, a veces Dios permite que lleguemos a situaciones profundas de dolor para que entendamos que Él nos está llamando. Pero a veces pensamos que eso tiene que ver con los inconversos para el llamado a la salvación. Eso implica el llamado a la salvación, pero en gran medida tiene que ver con el pueblo, porque Dios aquí le está hablando al pueblo. Hay gente que Dios le ha hablado de miles de maneras y no entienden. Oh, santo sea el Señor. Ten misericordia, Señor, ante nuestras terquedades. Ten misericordia, Padre. Hemos sido contumaces muchas veces en entender cuando tú nos hablas. Ten misericordia de nosotros, que cuántas veces hemos hecho caso omiso a tu llamado, al llamado de tu atención. Perdónanos, Dios. Pero a veces Dios permite dolor para que entendamos. Hay una canción que dice: no espere que Dios te lance un ladrillo. ¿La han oído esa canción? ¿Cómo que no? Si no espere que Dios te lance un ladrillo, Marisa, por Dios, tú, José, sabe. La canción, búscala ahí, que tú veas que está ahí, existe la canción. Entonces, los ladrillos de Dios duelen mucho. Duelen mucho. Aunque no sean para matarnos, pero duelen. El quebranto, el dolor, Dios llama con amor o por amor, pero también por dolor. Es mejor responder por amor. Es mejor responder, como dice la Biblia, en tiempo aceptable. Te he oído. En tiempo aceptable, en tiempo bueno, escucharle cuando Él nos está hablando por la buena, porque es que Dios es supremo, es autoridad, y si nosotros ante la autoridad nos respondemos de forma mansa y humilde, entonces la autoridad se aplica. Y cuando Dios aplica la autoridad, entonces nos duele.
Ahí está, con dolor. Y la última forma que quiero presentarle es cuando el llamado de Dios es por señales que muestran su grandeza, pero que esas señales manifiestan juicio. El mundo en los últimos 2 meses ha sido testigo de una señal poderosa que Dios está dando a la humanidad. Eso de terremotos tan seguidos y tan fuertes no es casualidad. ¿Qué Dios está haciendo? Está llamando la atención de la humanidad. Está llamando la atención de la iglesia al quebrantamiento, a la humillación. La palabra de Dios dice en 2 Crónicas capítulo 7 verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaré mi rostro. Dios está llamando al pueblo, a la iglesia, a nosotros creyentes, a la humillación. Dios está llamando al pueblo que ora, porque ese llamado a la oración no es a un inconverso, porque el inconverso no ora por lo general. Es al pueblo que ora, que oremos con quebrantamiento, con humillación delante del Señor. Si se humillare mi pueblo, Dios está buscando quebrantamiento en su iglesia. Dios está llamando la atención de la iglesia a la oración y al quebrantamiento. Dios está llamando la atención de nosotros, los líderes. Dios está llamando la atención del pueblo que clama, que gime, que busca su rostro, a que primero nos santifiquemos. Santifiquemos la reunión, santifiquemos el culto, santifiquemos nuestras vidas, quebremos el corazón ante Él, que busquemos su rostro en humillación. Dios está llamando la atención de su pueblo, pero también está llamando la atención del mundo. De los que no conocen del Señor, Dios está llamando la atención. Porque lo que está pasando en la tierra no puede ser casualidad. Porque la gente quiere siempre buscarle una salida a las situaciones para evitar atender el llamado, para evitar entender que detrás de todo hay una mano invisible y es la mano de Dios. Por ejemplo, la gente va a decir: siempre ha habido terremotos. Es cierto, en el mundo han habido miles y miles y miles y miles de terremotos fuertes. Siempre han habido guerras. Claro, en el mundo han habido miles y miles y miles de guerras. Son millones y millones y millones de personas los que han muerto en guerra, los que han muerto en terremoto. En el mundo ha habido siempre conflictos entre naciones, siempre han habido situaciones diplomáticas. En el mundo siempre ha habido conflictos. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahora la palabra de Dios dice que antes de la manifestación gloriosa, que cuando estemos a punto del tiempo glorioso de salir de esta tierra, esos eventos se iban a intensificar, iban a crecer. Y dice la Biblia que entonces eso sería solo principio de dolores. El mundo está viendo hoy señales, está viendo manifestaciones grande en los cielos, en la tierra. Está viendo movimientos fuertes, y a través de esos movimientos sencillamente Dios está llamando nuestra atención. Y nos está llamando porque nos ama y quiere que nos salvemos. Dios quiere la salvación de la humanidad, quiere la salvación nuestra. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos arrepintamos, que busquemos su rostro, que estemos humillados delante de su presencia. Y si el Señor no ha venido a buscar su iglesia, si el Señor no ha venido por nosotros, no es porque a Él se le haya olvidado, no es porque Él lo tenga por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros.
Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amados hermanos, si Dios está manifestando todo esto que está pasando en la tierra, porque Él tiene el control del universo, tiene el control de todas las cosas, no es porque Él sea malo, no es porque Él quiera castigar, no es porque Él quiera vengarse de nadie, sencillamente es porque el Señor sabe que hay mucha gente que si no es así no van a creer, si no es así no van a entender, si no es así no van a poner atención a Dios. En este tiempo Dios está activando sus señales y van a seguir. Gloria sea al Señor. Van a seguir. Van a seguir. Van a seguir manifestándose señales poderosas. Tenemos que seguir orando por misericordia, clamar para que el Señor nos permita estar más de rodillas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar por misericordia a favor de nuestra nación y a favor de cada nación del mundo. Tenemos que orar para que la humanidad se vuelva a Dios, para que el favor de Dios, oh gloria sea al Señor, escuche la oración de un mundo arrepentido y humillado ante su presencia. La maldad del mundo ha crecido, hermanos. La maldad ha crecido. Y cada vez que la maldad crece en niveles extraordinarios, Dios vuelve a llamar la atención. Cada vez que la maldad crece en niveles desbordantes, Dios llama la atención. Ejemplo, el diluvio. La maldad había llegado a niveles extraordinarios y Dios dijo: voy a raer de la faz de la tierra la humanidad, porque su camino es de continuo hacia la maldad. Y vino el juicio del diluvio. En Sodoma y Gomorra la maldad llegó a su tope más alto y Dios dijo: voy a traer juicio sobre esa ciudad. Pero fíjese algo, que siempre ha habido un remanente al cual Dios manifiesta su misericordia. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado que desenfrenadamente desafiamos a Dios, o del lado que atendemos cuando Él llama la atención y respondemos de forma arrepentida? Tú te puedes ponerle en cualquier lado de esos grupos, pero mi consejo es: seamos de aquellos que están orando y buscando el favor de Dios y pidiendo misericordia, orando por misericordia, pidiendo misericordia, porque no sabemos en qué momento Dios volverá a llamar la atención. No sabemos en qué momento Dios volverá a lanzar un ladrillo. No sabemos en qué momento Dios volverá a encender la zarza para llamar nuestra atención. No sabemos en qué momento el monte volverá a humear y a temblar, y los relámpagos y los movimientos del monte se volverán a manifestar. No sabemos en qué momento el fuego descenderá sobre Sodoma y Gomorra. No sabemos en qué momento Dios volverá a llamar la atención. Lo cierto es que tenemos que estar, oh gloria a Dios, humillado ante su presencia. Dios está llamando que respondamos de manera humillada delante de su presencia. Aleluya. Al Señor Jesucristo, ya al final de su ministerio, Él estuvo hablando de eventos que pasarían en la tierra, y los discípulos lo llamaron aparte y le preguntaron. Mateo capítulo 24, dice las Sagradas Escrituras: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados hermanos, todo esto de que la Biblia habla está pasando. De modo que, como nos dice el apóstol Pedro, eso está en los tres evangelios, prácticamente los sinópticos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, nos da una advertencia hablando de la manifestación de estas cosas que vienen sobre la tierra. Y al final de Pedro hablar de que la intención de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, nos dice en el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, que ustedes saben, no les voy a hablar en detalle, que es el tiempo de juicio y que está matizado dentro del tiempo de la gran tribulación. Dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Ahí hay señales en los cielos. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí hay señales. Ahí hay portento grandioso que van a pasar. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando Dios llama la atención, es para que reaccionemos de forma diferente. Cuando Dios llama la atención, es para que manifestemos arrepentimiento y un estilo de vida diferente. No es posible que frente a una alerta, frente a una advertencia, nosotros sigamos caminando y corriendo y caigamos en el problema. Si hay una señal que dice calle cerrada por reparación, y usted como chofer astuto viene y quite el obstáculo del medio para pasar, usted es un necio, porque usted puede caer en un lugar del cual no pueda salir jamás, porque ha habido una señal en el camino que dice calle cerrada. Pero son mucha la gente que está quitando la señal y ha seguido hacia adelante con su vida. Pero Dios ha llamado la atención. Dios ha llamado la atención. Pero no hemos respondido ante el llamado, ante la de atención que Él nos está haciendo. La humanidad hoy no puede dudar de que Dios le ha dado señales, muchas señales. Aún aquellos que nunca han leído la Biblia, que nunca han escuchado el Evangelio, no pueden negar de que Dios le ha dado señal. Hoy Dios ha hablado por medio de todos los medios disponibles para que nosotros entendamos y escuchemos su voz. Dios nos ha hablado y hoy está hablando a través de grandes señales, sacudimiento, movimiento, porque Dios está diciendo: mira, esta tierra que estoy sacudiendo, la sacudo porque soy su dueño. Pero más que la tierra material, Dios está interesado en lo que habita en esta tierra. Dios quiere que respondamos a Él. Gloria a Dios. Ah, santo sea el Señor. Pero cuán terco hemos sido, cuán terca ha sido la humanidad. Cuán terco ha sido el hombre, cuán terco hemos sido, que ante tantas señales hemos decidido seguir hacia adelante.
hemos cerrado los ojos, hemos ignorado la alerta, hemos obviado la señalización. Aleluya. Las señales están ahí y no es para que la olvidemos, es para que la atendamos. Hay señales en todo el sentido de la palabra. Si usted va conduciendo un vehículo y de repente le marcó el asuntito del combustible y le marcó el botoncito y ya está en amarillo o en rojo en algunos casos, usted sabe que en la próxima estación usted o se mete, si no tiene cuarto pida prestado, porque pronto se va a quedar en la calle. Pero ya le avisó la señal de que hay poco combustible, pero a veces le da la señal de lubricación y le damos para allá y para allá y para allá, y nos olvidamos de que hay que cambiar el aceite cada 4 meses o cada 5,000 kilómetros, y le damos para allá y para allá, y cuando viene a ver el carro se fundió. ¿Por qué se fundió? Porque no entendió la señal. Dios nos ha dado grandes señales y está llamando la atención de la humanidad. Gloria a Dios. Nosotros, ¿cómo debemos responder? Ya estoy al terminar. Debemos responder como respondieron muchos. Cuando Moisés vio la señal de la zarza, él no volteó la mirada. Dijo: esa salsa, es normal que aquí las salsas ardan. Eso es normal en cualquier rato. Además, yo he visto otras veces eso, que una salsa se prenda. Pero Moisés dijo: no, aquí hay algo raro. Aquí algo me quieren comunicar, porque esa salsa está prendida, pero no veo que se está quemando. Oh, glorias al Señor. La zarza está ardiendo hace mucho, hermano. La zarza está ardiendo y Dios está diciéndole a la humanidad: estoy dando la señal para que ponga atención a lo que estoy hablando. Estoy dando señal para que ponga la mirada en mí. Estoy dando señal para que el corazón se vuelva a mí. Estoy dando señal para que el pueblo se humille. Estoy dando señal. Estoy diciendo que lo que viene para la tierra es grande. Aleluya. Todo eso es señal y es principio. Escuchemos la voz de Dios. Iglesia, en medio de este tiempo, vamos a santificarnos, a buscar a Dios en espíritu y en verdad, a buscarle ahora mejor que nunca. Oiga lo que el apóstol Pedro, con esto voy a terminar con el consejo de Pedro. Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Verso 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado en él sin mancha e irreprensibles en paz. Hay un consejo en medio de la atención que Dios nos está dando, en medio del llamado de atención. Él nos está diciendo qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Como hacen los indoctos, como hacen los necios, que ven el peligro y siguen hacia adelante. ¿Qué debemos hacer? Como hacen, como el Señor comparó al hombre sabio y al hombre insensato. El Señor habló del hombre sabio, el prudente, y del hombre insensato. Y Él dijo: todo aquel que oye mi palabra y no la pone por obra, no la hace, no le hace caso, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre arena. Pero el que oye mi palabra y le hace caso,
Oh, gloria a Dios. El que oye mi palabra y la pone por obra, le voy a comparar con un hombre prudente, sabio, sensato, que edificó su casa sobre roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, mas esa casa no cayó porque estaba edificada sobre roca. Amada iglesia, vamos a seguir edificando nuestra fe sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Vamos a escuchar su voz, vamos a escuchar su palabra, vamos a meternos con Dios. Vamos a santificarnos. El mundo tratará de golpear con ímpetu, tratará de robar nuestra atención, como predicábamos hace 2 semanas. Tratará de distraernos en el camino. El mundo tratará de hacer toda clase de mueca para que tú y yo quitemos la mirada del Señor. El mundo tratará de distorsionarnos en el camino, pero como hombres prudentes y sensatos vamos a seguir mirando al Señor. Vamos a seguir confiando en el Señor. Iglesia, el tiempo no está para estar perdiendo el tiempo. Iglesia, el tiempo no está para estar jugando al evangelio. No estamos aquí para jugar a la iglesia. Estamos aquí para hacer los llamados a Dios, para responder a Dios, para hacerle caso a Dios, para llenarnos de Él, para ser el pueblo con que Dios siempre ha soñado. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Estas cosas van a ser desechas y vendrán situaciones para este mundo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice ya al terminar: tened con diligencia, procurad con diligencia ser hallado en Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia del Señor es para salvación. Él quiere que nosotros respondamos de forma atenta y rápida a cada llamado de atención que Él nos está haciendo. Cuando Dios llama la atención, ¿qué hacer? Respondamos a Él y atendámosle a Él. Escuchémosle. Busquemos por todo medio responder a Él en tiempo aceptable. Porque de no responder cuando Dios llama la atención, entonces lamentablemente tendríamos que recibir un llamado de amonestación con dolor. Pero Dios no quiere dolor para su pueblo. Dios quiere que en medio de la situación que el mundo está viviendo, que en medio de las tensiones que vive la humanidad, en medio de tantos conflictos de guerra, rumores de guerra, hambre, enfermedades, terremotos en diferentes lugares, situaciones en el mundo está viviendo, hermano, lo que cocinamos aquí sabemos, cuando ponemos en la olla de presión una pata de vaca o una patica de puerco, mire, hermano, cuando esa olla comienza, es que esa olla llegó a su nivel máximo de temperatura, y para no explotar comienza a botar por la válvula y comienza a botar por la válvula. ¿Sabes qué? La válvula del mundo está casi tapada. La tensión que tiene el mundo es crítica. Vamos a responder a Dios ahora que estamos a tiempo. Porque cuando llega el momento donde ya no hay, entonces viene ¡pum! El problema. Esos grandes terremotos que ha tenido el mundo en diferentes lugares, el de Venezuela 7.4, el de Colombia 7.5, el de Indonesia hace 2 días 7.7. Miren que van subiendo cada día. Van subiendo cada día. O sea que la tensión, la presión que tiene el planeta internamente cada día es mayor. Esas placas tectónicas chocando cada día se van calentando. Cuando llega el momento, ¡pum! Terremoto de envergadura extraordinaria. Dios libre a la República Dominicana de algo parecido, porque aquí como se construye, cuando yo veo esos barrios
Herrera, esos barrios pobres, esa casa en el aire de 3 y 4 pisos, sin una columna, toda la vez con los bloques sin empañetar. Mire, hermano, Dios nos ha guardado. Que Dios aleje de esta tierra, de la República Dominicana, un terremoto, ni siquiera de 7 puntos. Porque de 7 puntos, hermano, los daños serían incalculables. Oremos a Dios por misericordia. Él está llamando la atención. Respondamos nosotros en humillación, en quebrantamiento, para que desde el cielo Dios sane nuestra tierra, sane la iglesia y veamos su gloria y sigamos adelante. Él está llamando la atención. ¿Cómo vamos nosotros a responder ante este llamado de atención? Quiere el Señor, termino con esto, que respondamos humillado el corazón. Tenemos que humillar el corazón. Nos hemos creído que somos demasiado buenos. Porque hay gente que mira al otro por encima de la ropa, del hombro, porque cree que es mejor. Mire, nos hemos creído que somos la última Coca-Cola del desierto. Yo quiero decirle que en el desierto hay mucha Coca-Cola. Y mejor que usted. Nos hemos creído que somos el último vaso en el desierto. Quiero decirle que en medio del desierto Dios tiene oasis grande y profundo. Aquí nadie. Aquí todos somos siervos de Dios y dependientes de Dios. Tan frágiles como los demás. Tan frágiles como los demás. Aquí no hay apellido, aquí no hay nombre, aquí no hay grandeza, aquí no hay título. Aquí solamente somos siervos y siervas de Dios, dependientes de Él. En el Yesé, ahí estaban todos los apellidos de este planeta, de esta tierra. Todos los apellidos, hasta los Carmona estaban ahí. Toda la gente de dinero del país estaban ahí. Y yo creo, ya hace 1 año y pico, que muchos de ellos darían la mitad y un chin más de su fortuna si lo sacaban de ahí abajo. Ahí no valió dinero ni apellido. ¿Por qué? Somos frágiles. El único grande es Dios y está llamando nuestra atención para que nos humillemos ante Él. Humillémonos y sirvámosle a Él. Sigamos adelante, porque en cualquier momento algo grande pasa, pero hay promesa de Dios guardarlo, porque dice aquí la Biblia que Él, su llamado es para salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta mañana gloriosa.